play the sitar. I mean, Ravi Shankar hasn't learned to play it. He's been playing it 35 years. We're standing doing the video, and it's just a great honor to be standing there singing with all. Hola nuevamente a todos mis queridos guerreros de la guitarra. En este video vamos a sumergirnos en el increíble mundo de las guitarras de George Harrison, uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos y pieza clave en la evolución sonora de The Beatles. Desde sus primeras grabaciones hasta sus últimos años, George dejó una huella imborrable con cada instrumento que tocó. Hoy hablaremos de su guitar set más icónico, desglosando detalles como la famosa Gretsch Duet, con la que creó algunos de los primeros éxitos de los Beatles, hasta la mítica Fender Rosewood Telecaster, utilizada en momentos históricos como el legendario concierto en la azotea de Let It Be. Pero esto no se trata solo de una revisión superficial. Vamos a explorar a fondo el gear de guitarra que George utilizaba para crear esos tonos inconfundibles. Cómo lograba ese sonido característico que lo distinguía del resto, y cómo tú también puedes replicarlo en tu propio set. Desde el setup de su Gretsch hasta su famosa Fender, te mostraré paso a paso los detalles más importantes de su colección de guitarras y cómo impactaron tanto en los años de The Beatles como en su carrera solista. Si te interesa conocer más sobre el equipo de George Harrison y cómo sacarle el máximo provecho a tu propio sonido con los mismos conceptos que usaba él, entonces estás en el lugar correcto. Te invito a que te quedes hasta el final, donde también hablaremos de algunos datos curiosos sobre las guitarras que usó, sus modificaciones personales y cómo estas marcaron una era en la historia de la música. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre el mundo de las guitarras, y dale un like si también eres fanático de George Harrison y su increíble colección de guitarras. La Gretsch Duet que George Harrison utilizó es uno de los instrumentos más icónicos en la historia del rock y, en particular, de los primeros años de The Beatles. Fabricada en 1957, esta guitarra eléctrica de cuerpo semisólido tiene un estilo que fusiona lo vintage con la innovación técnica de la época. George adquirió su Duet de segunda mano en 1961, antes de la fama mundial, y la utilizó para grabar los primeros discos de la banda, como Please Please Me y With the Beatles. Especificaciones clave. El cuerpo de la Gretsch Duet es de caoba, con una capa superior de arce. Este diseño semisólido proporciona un sonido cálido y redondo, manteniendo la resonancia de las guitarras de cuerpo hueco pero con un control más preciso sobre el feedback. Mástil, hecho de caoba, el mástil de la Duet ofrece un perfil cómodo para las manos, y su diapasón de palisandro añade suavidad al tono. Pastillas. La versión de Harrison estaba equipada con dos pastillas de Armont Dynasonic, conocidas por su brillante respuesta y un enfoque claro en los medios altos. Estas pastillas son fundamentales para capturar ese tono distintivo que George lograba en los primeros años de The Beatles. Puente. La guitarra tiene un puente Space Control, que permite un ajuste fácil de las cuerdas para adaptar la acción a diferentes estilos de toque. Vibrato Bixby. La Gretsch Duet de George también contaba con un sistema de vibrato Bixby, que añadió una sutil capacidad de modulación en su interpretación, proporcionando ese twang distintivo sin ser demasiado intrusivo. ¿Cómo igualar el sonido de George Harrison con la Gretsch Duet? Igualar el sonido que George Harrison generaba con su Gretsch Duet requiere una combinación de equipo, técnica y ajustes detallados. Aquí te doy los pasos esenciales para acercarte a ese tono inconfundible. 1. Ajustes en la Gretsch Duet. Pastillas Dynasonic. Estas pastillas son la clave para el sonido de George. Si tu Duet tiene otras pastillas, considera un cambio a las Dynasonic o ajusta las que tengas para maximizar la claridad en los medios. El tono de Harrison no era demasiado grave ni agudo, sino que tenía un enfoque cálido pero brillante. Si usas un modelo moderno de Duet, busca replicar esa calidad brillante elevando ligeramente las pastillas del puente. Acción de las cuerdas. George solía tener una acción media, lo que permitía un buen control de la dinámica y evitaba el trasteo de cuerdas. Ajusta tu Duet para que las cuerdas no estén ni demasiado bajas ni muy altas. Bixby Vibrato. Usar el vibrato Bixby de forma sutil es crucial para captar ese toque característico de Harrison. No abuses del vibrato, más bien usa pequeñas modulaciones en notas largas para darle vida al tono. 2. Equipo adicional, amplificadores y pedales.
Amplificador Box AC30. George Harrison era un usuario fiel del Box AC30, que tiene un sonido clásico británico con bastante brillo. Para replicar su tono, ajusta el amplificador de la siguiente manera. Graves, mantén los graves alrededor del 4 o 5, para no sobrecargar el tono. Medios, sube los medios al 6 o 7, ya que son esenciales para obtener ese timbre fuerte pero no estridente. Agudos, ajusta los agudos a alrededor de 5 o 6 para que el sonido tenga suficiente presencia, pero sin sonar demasiado afilado. Volumen, subir el volumen para que el amplificador se sature un poco naturalmente te ayudará a obtener ese ligero crujido que caracteriza el sonido de Harrison, especialmente en las canciones más rockeras de los primeros Beatles. Pedales, aunque George no usaba muchos efectos en los primeros años, puedes considerar añadir un ligero compresor para equilibrar los picos de volumen, y un overdrive suave para emular la saturación natural de los amplificadores a válvulas de los 60. 3. Técnica de interpretación. Toque preciso. George Harrison era conocido por su precisión al tocar. Para lograr su sonido, debes concentrarte en la articulación de cada nota, especialmente en los solos y riffs. No era un guitarrista que abusara de la velocidad, sino que daba importancia a cada nota y a la sensación detrás de ella. Uso del dedo meñique. George solía usar el meñique para agregar adornos en sus frases, como amerons y pull-offs, lo que le daba un estilo melódico y fluido. Cuerdas planas. Harrison usaba cuerdas planas en su dojet, lo que le daba un tono más suave y menos metálico. Si quieres replicar exactamente su sonido, cambiar a este tipo de cuerdas puede marcar una gran diferencia. 4. Configuración del sonido en la mezcla. Reverb sutil. En la mayoría de las grabaciones de los primeros Beatles, la guitarra de Harrison tiene un toque de reverb que añade profundidad. No utilices una reverb exagerada, sino algo ligero para emular el ambiente de las grabaciones de estudio de la época. EQ. Si estás grabando o tocando en directo, asegúrate de ajustar la ecualización para dar protagonismo a los medios. Los agudos y graves deben ser equilibrados, pero el rango medio es donde el tono de Harrison realmente brilla. Siguiendo estos pasos y recomendaciones, puedes acercarte bastante al sonido característico que George Harrison lograba con su Gretsch Dojet. Aunque parte del encanto reside en las manos del propio Harrison, el equipo adecuado y las técnicas correctas te ayudarán a replicar ese tono tan especial que definió los primeros años de The Beatles. La Fender Rosewood Telecaster que George Harrison usó es una de las guitarras más legendarias en la historia del rock. Esta guitarra de 1968 se fabricó especialmente para él, destacándose por su diseño único y el lugar que ocupa en los momentos más emblemáticos de The Beatles. George la utilizó en el famoso concierto en la azotea de Let It Be, lo que la convirtió en un símbolo tanto del fin de una era como de la innovación sonora de Harrison. Especificaciones clave. Cuerpo. Lo que hace única a esta Telecaster es su construcción completamente en palisandro Rosewood, un tipo de madera rara vez usada en el cuerpo entero de las guitarras Fender. A diferencia de las tradicionales Telecaster de fresno o aliso, el cuerpo de palisandro ofrece un tono más cálido y robusto, con graves más profundos y un brillo suave, sin ser demasiado estridente. Mástil. El mástil de la guitarra también está hecho de palisandro, lo que contribuye a una sensación más suave y cálida al tocar. Este mástil, con un acabado satinado,
permite un excelente deslizamiento y comodidad. Diapasón. Como es de esperarse, el diapasón también es de palisandro, lo que añade consistencia tonal en todo el instrumento. Tiene 21 trastes y proporciona una acción suave y fácil. Pastillas. La Telecaster cuenta con 2 pastillas simples estándar de Fender, conocidas por su claridad y ataque brillante, lo que balancea perfectamente el sonido más oscuro del palisandro. El selector de 3 posiciones permite cambiar entre una pastilla más aguda en el puente y una más cálida en el mástil, o combinarlas para obtener un sonido más completo. Puente. El puente de la Fender Rosewood Telecaster es el típico de las Telecasters, de acero con 3 selletas, que le proporciona un sestán resonante y un ataque muy definido. ¿Cómo igualar el sonido de George Harrison con la Fender Rosewood Telecaster? Conseguir el sonido que George Harrison generaba con esta Telecaster única requiere un enfoque cuidadoso tanto en el equipo como en la técnica. Aquí te explico cómo puedes aproximarte a ese tono icónico. 1. Ajustes en la Fender Rosewood Telecaster. Pastillas. Las pastillas simples de la Telecaster son clave para capturar el brillo característico del sonido de George Harrison, pero debes tener en cuenta el balance con el cuerpo de palisandro, que añade profundidad. Para igualar el tono, utiliza principalmente la pastilla del puente en canciones más rítmicas, como las que tocó en Let It Be, donde necesitaba un ataque claro y definido. Si buscas un tono más cálido, opta por la pastilla del mástil o mezcla ambas. Altura de las pastillas. Ajusta la altura de las pastillas para que la del puente quede ligeramente más baja que la del mástil. Esto te permitirá lograr un tono más equilibrado, con graves potentes pero controlados y agudos claros sin llegar a ser demasiado afilados. Acción de las cuerdas. George mantenía una acción media, permitiéndole un rango dinámico amplio y una ejecución fluida tanto en acordes como en solos. Ajusta la acción de las cuerdas para que sean cómodas pero con suficiente tensión para evitar trasteos. 2. Equipo adicional, amplificadores y pedales. Amplificador Fender Twin Reverb. Aunque George Harrison utilizó diferentes amplificadores, el Fender Twin Reverb fue uno de los que más usó en los últimos años de The Beatles. Este amplificador es famoso por su limpio cristalino y su headroom, margen de saturación a alto, lo que permite un sonido claro incluso a volúmenes altos. Configuración del amplificador. Graves. Mantén los graves en un nivel moderado, alrededor de 4 o 5, para evitar que el sonido se vuelva demasiado grave debido al cuerpo de palisandro. Medios. Sube los medios a alrededor de 6 o 7 para que las notas resalten sin perder calidez. Agudos. Mantén los agudos en un rango de 5 a 6. La Rosewood Telecaster ya proporciona un tono brillante de por sí, así que no es necesario exagerar en este rango. Reverb. La reverb es esencial para replicar el sonido de Harrison. Usa una reverb moderada para agregar profundidad y un toque de ambiente a tu tono, sin que se vuelva demasiado húmedo. Pedales. Overdrive suave. Para los momentos en que necesites un ligero crujido, puedes usar un overdrive suave, como el Boss BD2 Blues Driver, que imitará la saturación de válvulas del amplificador a volúmenes altos. Compresor. George Harrison no usaba muchos efectos, pero un compresor sutil puede ayudarte a igualar el volumen y darle más stand a las notas, logrando un sonido más suave y equilibrado. 3. Técnica de interpretación. Uso del selector de pastillas. George solía cambiar entre la pastilla del puente y la del mástil para adaptarse a diferentes secciones de las canciones. Por ejemplo, en las partes más rítmicas, como en Get Back, es probable que utilizara la pastilla del puente para darle más ataque y claridad a los acordes. Para solos más suaves, el uso de la pastilla del mástil le permitía obtener un tono más cálido y redondeado. Fingerpicking y uso de la púa. Harrison era muy versátil en su forma de tocar, combinando fingerpicking y el uso de púa en una misma canción. Para igualar su sonido, experimenta alternando estas dos técnicas. El uso del dedo pulgar y los dedos para rasguear acordes suavemente le daba un tono más dinámico, mientras que el uso de la púa le permitía un ataque más definido en los solos. Slides y bends. George solía incorporar slides y bends para darle expresividad a su estilo de tocar. Asegúrate de incluir estos elementos en tu interpretación para lograr un tono más fluido y melódico. 4. Configuración del sonido en la mezcla. Reverb sutil. Usa una reverb ligera para darle al sonido esa atmósfera cálida que caracteriza muchas de las grabaciones de Harrison en Let It Be.
Ecualización: si estás grabando o tocando en vivo, asegúrate de ajustar el ecualizador para potenciar el rango medio y no perder los graves ricos que proporciona el cuerpo de palisandro. Los agudos deben mantenerse bajo control para evitar que el sonido se vuelva demasiado penetrante. Siguiendo estos pasos, puedes replicar el sonido de George Harrison con su Fender Rosewood Telecaster. La combinación de la técnica precisa de Harrison, el tono cálido y resonante del palisandro, y el equipo adecuado te permitirá acercarte mucho a ese timbre suave pero brillante que definió los momentos finales de The Beatles. El Vox AC30 es uno de los amplificadores más icónicos en la historia del rock, y fue fundamental para definir el sonido de George Harrison, particularmente durante los primeros años de The Beatles. Este amplificador ha sido sinónimo del sonido británico de los 60 y ha estado presente en muchas de las grabaciones más importantes de la banda. Utilizado por George Harrison desde el inicio de su carrera, el Vox AC30 le permitió proyectar su sonido limpio, brillante y armónico que se puede escuchar en álbumes como Please Please Me, A Hard Day's Night y Help. Especificaciones clave del Vox AC30. Potencia: 30 vatios de salida, lo que puede parecer modesto en comparación con amplificadores modernos, pero el diseño de clase A de las válvulas el 84 permite que el AC30 suene mucho más fuerte de lo que sugieren esos 30 vatios. A altos volúmenes, ofrece una ligera distorsión cálida y orgánica. Circuito de clase A: este es uno de los elementos más cruciales del Vox AC30. El circuito de clase A proporciona un sonido más limpio y dinámico, lo que le permite una mayor claridad a volúmenes altos. Esto es clave para el sonido brillante y claro de Harrison en los primeros álbumes de The Beatles. Altavoces Celestion Alnico Blue: este amplificador generalmente viene equipado con altavoces Celestion Alnico Blue, que son cruciales para su tono característico. Los altavoces Alnico Blue proporcionan un sonido suave con un excelente equilibrio entre los graves, medios y agudos, ideal para el tono de guitarra de George. Top Boost: una de las características más importantes del Vox AC30 es el canal Top Boost, añadido en los modelos posteriores a 1963. Este canal proporciona un tono más brillante y agudo, que complementaba a la perfección el estilo melódico y rítmico de George Harrison. Controles de tono: el Vox AC30 cuenta con controles simples pero efectivos de graves, agudos, y un control de corte de tono. Este último es clave para suavizar el exceso de brillo, algo que Harrison aprovechaba para mantener su sonido equilibrado. Reverb y tremolo: en algunos modelos, el Vox AC30 incluye efectos de reverb y tremolo integrados, los cuales George utilizaba ocasionalmente para agregar profundidad y textura a su sonido. ¿Cómo igualar el sonido de George Harrison con el Vox AC30? Conseguir el tono característico de George Harrison con el Vox AC30 requiere un ajuste preciso tanto del amplificador como de la guitarra, además de la elección adecuada de efectos y técnicas de interpretación. Aquí te explico cómo lograrlo. 1. Ajustes del Vox AC30. Top Boost: uno de los elementos clave del tono de Harrison es el canal Top Boost del AC30.
Asegúrate de activar este canal para obtener ese brillo característico en los agudos, pero manténlo bajo control para evitar un sonido demasiado estridente. Graves, mantén el control de graves alrededor de 4 o 5. No necesitas una gran cantidad de graves, ya que el tono de Harrison se caracteriza por ser más brillante y agudo. Agudos, ajusta los agudos a alrededor de 6 o 7, ya que el sonido de Harrison era notablemente brillante, especialmente cuando tocaba acordes abiertos o arpegios. Corte de tono, el control de tono es fundamental. Configúralo en una posición moderada, alrededor de 4 o 5, para suavizar los agudos y evitar que el tono se vuelva demasiado filoso. Volumen, en los primeros años de The Beatles, Harrison solía empujar el Vox AC30 a altos volúmenes, lo que provocaba una ligera saturación de las válvulas, creando un overdrive natural. Ajusta el volumen principal a un nivel alto, pero sin llegar a distorsionar por completo, para obtener ese sonido limpio y cálido con un toque de compresión. 2. Uso de la guitarra con el Vox AC30. Guitarras con pastillas simples, single coil. El sonido clásico de Harrison con el Vox AC30 proviene principalmente de guitarras equipadas con pastillas simples, como su Gretsch Duet y su Rickenbacker 360/12. Las pastillas single coil son cruciales para obtener ese tono brillante y cristalino. Selector de pastillas. Harrison solía usar principalmente la pastilla del puente para obtener un sonido agudo y definido, pero no dudes en experimentar con la posición media o la del mástil si buscas un tono más cálido para partes melódicas. 3. Amplificadores adicionales y efectos. Aunque el Vox AC30 era el amplificador principal, George también usaba ocasionalmente efectos como el compresor para dar más suavidad y sestán a su sonido. Utilizar un compresor sutil, como el Killy Compressor, puede ayudarte a igualar el ataque y el sestán que Harrison lograba, especialmente en las partes rítmicas y los arpegios. Overdrive suave. Si deseas emular el ligero crujido que Harrison obtenía cuando empujaba el AC30 a volúmenes altos, puedes usar un pedal de overdrive suave, como el Fulltone OCD. Este pedal te permitirá obtener un overdrive natural similar al que George conseguía con el amplificador en los conciertos en vivo. 4. Técnica de interpretación. Fingerpicking y arpegios. George Harrison era conocido por su técnica precisa de fingerpicking, que le permitía destacar individualmente las notas dentro de los acordes. Para emular su estilo, utiliza una púa delgada o tus dedos para arpegiar suavemente los acordes. Uso de acordes abiertos. Uno de los elementos más distintivos de Harrison en los primeros álbumes de The Beatles es su uso de acordes abiertos. Combinados con el brillo del Vox AC30, estos acordes suenan claros y llenos, lo que puedes replicar tocando acordes en posiciones abiertas. Slides y bends. Harrison incorporaba frecuentemente slides y bends en sus solos para darle expresividad a sus líneas melódicas. Practicar estos elementos te ayudará a capturar ese carácter melódico en tu interpretación. 5. Ecualización y mezcla. Reverb ligera. Aunque el Vox AC30 no tenía reverb en todos los modelos, una reverb ligera es clave para capturar el ambiente espacial que George Harrison obtenía en canciones como If I Needed Someone. Ajusta una reverb sutil, lo suficiente como para añadir profundidad sin ahogar el sonido. Eco en la mezcla. Si estás grabando, asegúrate de ajustar el ecualizador para resaltar los agudos y medios, evitando que los graves dominen. El Vox AC30, combinado con guitarras de pastillas simples, ya proporciona un excelente balance tonal, pero un toque de ecualización en el rango medio puede ayudar a que las guitarras corten mejor en la mezcla. El Vox AC30 es una pieza esencial para recrear el sonido clásico de George Harrison, especialmente en los primeros días de The Beatles. Su capacidad para proporcionar tonos claros y dinámicos, junto con un ligero overdrive natural, lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier guitarrista que quiera acercarse al tono que definió gran parte de la carrera de Harrison. Con el ajuste correcto de las perillas de tono y un enfoque en la técnica de interpretación, puedes replicar el sonido brillante y melódico que hizo de George Harrison un guitarrista legendario.
El Fender Twin Reverb es uno de los amplificadores más reverenciados en la historia de la música, y George Harrison lo adoptó en la etapa tardía de The Beatles y durante su carrera en solitario. Con su sonido limpio, potente y sus efectos de reverb y vibrato, el Twin Reverb se convirtió en una herramienta esencial en la búsqueda del tono distintivo que caracterizaba las composiciones de Harrison. Especificaciones clave del Fender Twin Reverb. Potencia. Con una potencia de 85 vatios, el Twin Reverb es un amplificador robusto que puede manejar grandes volúmenes sin perder claridad. Esto lo hace ideal para actuaciones en vivo y grabaciones, ya que puede generar un sonido potente y envolvente. Altavoces. Generalmente equipado con dos altavoces Fender Jensen, el Twin Reverb proporciona un sonido equilibrado y dinámico. Los altavoces Jensen son conocidos por su claridad en los medios y su respuesta nítida en los agudos, lo que es crucial para el tono de Harrison. Circuito de válvulas. Este amplificador utiliza válvulas de vacío en su diseño, específicamente válvulas 6L6 para la amplificación de potencia y válvulas 12AX7 en la preamplificación. Esto proporciona un carácter cálido y natural al sonido, especialmente cuando se empuja al límite. Efectos integrados. Una de las características más notables del Twin Reverb es su reverb y vibrato de calidad superior. Estos efectos se pueden ajustar independientemente, lo que permite a los músicos crear una atmósfera rica y envolvente. Controles. El Twin Reverb cuenta con controles para graves, medios y agudos, así como controles separados para los efectos de reverb y vibrato. Esta flexibilidad permite una gran variedad de tonos, desde limpios hasta ligeramente saturados. Cómo igualar el sonido de George Harrison con el Fender Twin Reverb. Para replicar el tono característico de George Harrison utilizando el Fender Twin Reverb, es esencial ajustar tanto el amplificador como la guitarra, además de considerar algunos efectos y técnicas de interpretación. Aquí te muestro cómo lograrlo. 1. Ajustes del Fender Twin Reverb. Ecualización. Graves. Configura el control de graves en alrededor de 5 o 6. Un nivel moderado de graves ayudará a obtener un sonido equilibrado sin que los bajos dominen. Medios. Mantén el control de medios en 5 para lograr un equilibrio entre el sonido brillante y el cuerpo del tono. Agudos. Ajusta los agudos a aproximadamente 6 o 7. Esto te permitirá mantener ese brillo característico que Harrison buscaba en sus solos y acordes. Volumen. George Harrison era conocido por utilizar altos volúmenes para empujar el amplificador a un ligero overdrive. Asegúrate de ajustar el volumen principal a un nivel alto, pero manteniendo el clean. Busca un punto donde el sonido comience a calentar pero no distorsione completamente. Reverb. Harrison utilizaba la reverb del Twin para agregar una sensación de espacio. Ajusta el nivel de reverb a un nivel moderado, 6 o 7, para crear un ambiente sutil que complemente el sonido, especialmente en baladas y partes melódicas. Vibrato. Si deseas experimentar, utiliza el vibrato para darle un toque adicional a algunas notas o partes. Configúralo en un nivel bajo para no sobrecargar el sonido. 2. Uso de la guitarra con el Fender Twin Reverb. Guitarras recomendadas. Harrison utilizaba principalmente guitarras con pastillas simples, como su Fender Rosewood Telecaster y su Gibson Les Paul. Las pastillas de bobina simples son ideales para obtener un tono claro y brillante. Selector de pastillas. Para lograr el sonido de Harrison, utiliza la pastilla del mástil de la guitarra para un tono más cálido y lleno, o la del puente para un sonido más brillante y cortante. Puedes alternar entre ambas según la parte que estés tocando. 3. Efectos adicionales. Pedales de overdrive. Para conseguir el ligero overdrive que Harrison a menudo incorporaba, considera usar un pedal de overdrive suave como el Ibanez Tube Screamer o un Boss BD2 Blues Driver. Ajusta el nivel de ganancia en un nivel bajo para mantener un sonido limpio con un toque de calidez.
Compresor, un pedal de compresión como el MXR Dynecamp puede ayudar a suavizar el ataque de las notas y aumentar el sestan, permitiéndote emular el estilo melódico de Harrison, especialmente en los solos. Chorus, un pedal de chorus ligero puede ser útil para replicar la textura del sonido de Harrison. Utiliza un chorus sutil para darle un toque de modulación a las partes melódicas sin que sea demasiado obvio. 4. Técnica de interpretación. Fingerpicking y arpegios. La técnica de fingerpicking fue esencial para el estilo de Harrison. Utiliza tus dedos para arpegiar acordes en lugar de una púa, lo que te permitirá un mayor control sobre el volumen y la dinámica de las notas. Uso de acordes abiertos. Harrison frecuentemente utilizaba acordes abiertos en sus canciones. Esta técnica no solo proporciona un sonido más resonante, sino que también permite que el tono del twin reverb brille con claridad. Bends y slides. Incorpora bends y slides en tus solos para darles un carácter más expresivo, algo que Harrison dominaba magistralmente. 5. Ecualización y mezcla. Reverb adicional. Si estás grabando, puedes agregar un poco de reverb adicional en la mezcla para dar más profundidad. Sin embargo, evita que la reverb sea demasiado prominente para no oscurecer el tono. Eco en la mezcla. Durante la mezcla, asegúrate de ecualizar los canales para mantener un equilibrio adecuado. Resalta los medios y agudos para que la guitarra sobresalga en la mezcla, ya que el Twin Reverb ya tiene un gran equilibrio tonal. El Fender Twin Reverb es un amplificador icónico que definió gran parte del sonido de George Harrison durante su carrera. Su capacidad para generar tonos limpios y claros, junto con su excelente reverb, lo convierte en una elección perfecta para aquellos que buscan acercarse al estilo melódico y rico de Harrison. Con el ajuste adecuado y la técnica correcta, puedes capturar la esencia de su sonido y disfrutar de la magia de la guitarra en su máxima expresión. El Electro Harmonix Big Muff P es uno de los pedales de distorsión y fuzz más icónicos de la historia de la música, famoso por su capacidad para generar un tono grueso y cremoso que ha sido utilizado por numerosos guitarristas a lo largo de las décadas. George Harrison lo incorporó en su configuración de efectos, y su uso es particularmente notable en canciones como Something y While My Guitar Gently Weeps. Este pedal no solo se destaca por su sonido, sino también por su diseño simple e intuitivo. Especificaciones clave del Big Muff P. Circuito de fuzz. El Big Muff utiliza un circuito de fuzz basado en transistores de unión bipolar, BJT, que le otorgan su característico sonido suave y sostenido. Esto permite que las notas mantengan su claridad incluso con altos niveles de ganancia. Controles. Sestan. Controla la cantidad de distorsión y sestan que el pedal produce. Aumentar el sestan genera un efecto más sucio y lleno, ideal para solos y riffs. Tone permite ajustar la frecuencia general del sonido, desde tonos más agudos y cortantes hasta sonidos más graves y cálidos. Este control es crucial para moldear el carácter del fuzz según las necesidades de la interpretación. Volume controla el nivel de salida del pedal. Es importante equilibrar este control con otros efectos y el amplificador para evitar que el Big Muff sature la mezcla.
Diseño de caja. La caja del Big Muff es robusta y portátil, lo que lo convierte en una opción popular para giras y presentaciones en vivo. Su diseño vintage con el logo distintivo lo hace fácilmente reconocible. Cómo igualar el sonido de George Harrison con el Electro Harmonix Big Muff B. Para replicar el tono característico de George Harrison utilizando el Electro Harmonix Big Muff B, es fundamental prestar atención a los ajustes del pedal, la guitarra y la técnica de interpretación. Aquí te mostramos cómo lograrlo. 1. Ajustes del Electro Harmonix Big Muff B. C-Stand. Ajusta el control de C-Stand entre 7 y 9. Esto te proporcionará un sonido lleno de distorsión y C-Stand, ideal para solos melódicos. Tone. Configura el control de tono en un punto medio, alrededor de 5 o 6. Esto te permitirá obtener un equilibrio entre los agudos brillantes y los graves más suaves. Puedes ajustar este control dependiendo del contexto de la canción. Si necesitas un sonido más cortante, súbelo, y si prefieres algo más suave, bájalo. Volume. Mantén el volumen en un nivel alto, alrededor de 6 o 7, para asegurarte de que el Big Muff se escuche claramente en la mezcla. Asegúrate de que no sature demasiado el amplificador. 2. Uso de la guitarra con el Big Muff B. Guitarras recomendadas. George Harrison utilizaba principalmente guitarras con pastillas simples, como la Fender Rosewood Telecaster o la Gibson Les Paul. Ambas guitarras son ideales para captar la esencia del tono de Harrison. Selector de pastillas. Si usas una Telecaster, comienza con la pastilla del mástil para un tono más cálido y lleno, o cambia a la pastilla del puente para un sonido más brillante y directo. Con una Les Paul, utiliza la pastilla del mástil para solos melódicos que suenen más gruesos. 3. Configuración del amplificador. Ecualización. Ajusta los controles de graves, medios y agudos del amplificador para complementar el sonido del Big Muff. Mantén los graves en alrededor de 5, los medios en 6 y los agudos en 5. Esto proporcionará un equilibrio que permitirá que el fuzz del Big Muff se mezcle bien sin opacar el sonido general. Volumen. Empuja el amplificador a un volumen alto, donde comience a calentar, pero manteniendo el sonido limpio en la base. Esto ayuda a que el fuzz del Big Muff resuene con claridad y detalle. 4. Efectos adicionales. Compresor. Utiliza un pedal de compresión antes del Big Muff, como el MXR Dynecamp, para suavizar el ataque de las notas y aumentar el C-Stand. Esto ayudará a conseguir un sonido más suave y lleno. Chorus o delay. Para replicar algunos de los matices de las grabaciones de Harrison, considera agregar un pedal de chorus suave o un delay con un tiempo corto. Ajusta la mezcla del delay en un nivel bajo para que actúe como un efecto de fondo. 5. Técnica de interpretación. Fingerpicking y arpegios. La técnica de fingerpicking fue fundamental en el estilo de Harrison. Utiliza tus dedos para arpegiar acordes y solos, lo que te permitirá un mayor control sobre el volumen y la dinámica de las notas. Uso de acordes abiertos. Harrison frecuentemente utilizaba acordes abiertos. Esta técnica no solo proporciona un sonido más resonante, sino que también permite que el fuzz del Big Muff brille con claridad. Bends y slides. Incorpora bends y slides en tus solos para darles un carácter más expresivo. La interacción entre la técnica de interpretación y el sonido del Big Muff es clave para capturar la esencia del estilo de Harrison. El Electro Harmonix Big Muff B es una herramienta fundamental para aquellos que desean acercarse al sonido icónico de George Harrison. Con los ajustes adecuados y la técnica correcta, puedes evocar la magia de sus solos melódicos y su estilo distintivo, logrando un tono que resuena en el tiempo. Este pedal no solo define el sonido de Harrison, sino que también abre un mundo de posibilidades creativas para cualquier guitarrista. This, my friends, is the legendary Electro Harmonix Big Muff Distortion. It's been known for years for its rich harmonics, great overdrive, great with chords, and for singing solo tones.
legendary sound for over 30 years.